Vamos a ver si limpiamos hoy para aquí más. Ayer por la mañana reventaron por allí la pared, que es una cosa rarísima. Porque es verdad que estas vacas un hilo de alambre no lo saltan. No sé qué le pudo pasar. Es que salieron a correr y se fueron como de espantida para allá. Una cosa rarísima lo que le pasó ayer. Chacho, tengo aquí un pincho clavado. Mira qué pincho tengo aquí clavado. Tengo que quitar. Oye, que no me entero de los pinchos, eh. Una cosa rarísima lo que hicieron. Pero es que saltaron con una cosa súper difícil. Una pared y una alambrada saltaron ayer allá arriba. Después de sanear y todo, ya le había echado de comer para aquí abajo a las vacas. Qué cosas, se desmandaron ayer. Si algo las asustó, yo qué sé. Pues esto funcionó un éxito, un éxito ayer. Mirad, me rompieron las vacas el roble. Con lo que yo lo quería el roble, a buen día me han estronchado el roble las vacas. A buen día, lo ganamos para disgusto. Miradlo, lo tiraron al suelo. Hoy vamos a hacer, porque aquí está caída esta pared. Claro, las vacas pasaron de lujo por este embudo. Esa pared la voy a rehacer allí más atrás donde está hecha la pared, que se cayó a media altura. Y ya pongo el mallazo contra allá. Eso vamos a hacer hoy. Eso y desbrozar. Hay que seguir desbrozando. Todo eso por ir para allá. Y cortando. Y voy a poner allí una valla. Eso sí, lo voy a poner por una valla más alta. Porque las vacas van a dormir allí. En la brigada aquella de los robles. Pero cómo saltaría en la pared y todo. Y eran las 11 de la mañana, ¿eh? Que no era, digamos que era... Porque yo por la noche esos días, mira, cuando las traes de traslado, las vacas pueden a veces reventar. Pero después de sanear y todo, de comer, echarles de comer, están tranquilas. Menos mal que le había puesto el GPS al alegre. Cuando saltaron por ahí fue cuando se quedó perdido el becerro el hijo de la Pantoja. ¿Sabéis para cogerlo la que nos dio? Corriendo, corriendo hasta que los chocamos contra una esquina, lo fuimos llevando contra una valla y allí en una valla me cago en lleno, me llevaba a rastra y parece que son chicos. Hoy chicos. Hoy, 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 hoy. Menudo bicho. Es como el paquerrín ese, gordo a trinquete. Tengo las berrendas allá abajo. Voy a tener que hacerlo más grande, pero ya este año poco a poco. Y aquí lo vamos a hacer así hasta allí. Entonces va a quedar un corral más pequeño para que, por ejemplo, ahora que tengo que dar un buey para castrarlo, pues quedo aquí el toro y ya lo vuelvo a meter para caparlo. Bueno, el jueves voy a capar, los pequeñinos se le pone una cosa que tengo ahí. Pero el grande lo dejé para que le hicieran unas pruebas con él y lo vamos a hacer con alguien que quiera. Hoy vamos a comer aquí, va a venir unos amigos que vamos a hacer aquí una comida. Si no pasa nada, Dios mediante, como decimos todos. Aquí había un tronco y ya se ha ido quemando el tronco, lleva ardiendo unos pocos de días. Suena el tamboril y la gaita, y esto lo picaré luego para hacer una buena lumbre. Todo eso hay que cortarlo, limpiar, la fuente hay que prepararla, vallar todo eso. Aquí me muero, no termino. Luego las otras que tengo para otro sitio. Ay, Dios mío. ¿Dónde estará el caballo? El caballo está para allí con otros caballos para allí que andan. Vamos a cogerlo y traerlo para acá también. No suena. Que aquí está más sano el corral. Esto desde que fijaros que yo era pequeño y después pasaba con las cabezas. Aquí en este alto para hacer los corrales, pues tan sano. Allí, por ejemplo, está muy bien, pero aquí hay mucho agua y cuando pisotean las vacas preparan un barruzal y hay que escapar del barro. Luego allá arriba, en aquellas cercados que tengo ahí, tengo que hacer otro cepo. Así también me quito de traer para acá ganado. Y este queda para el muchacho. O para lo que sea, lo mismo este código de explotación se lo paso al lagar. O me lo quedo yo. Y el que saca otro. Primero tenemos que meter en vereda al ayuntamiento. Primero hay que decir al ayuntamiento las normativas vigentes, porque aquí entre analfabetos y listos que no quieren que
Como decía mi hermana, me dice mi hermana, no pidas ningún papel, que ninguno tenemos papeles. Fíjate si son malos, ¿eh? Entonces me apunta el PER y abandonamos, los quitamos de autónomos y todo. Es que aquí el método de vida que hay es ese, está en el PER y trincando por todos lados. Eso del que tú tengas ganado y seas autónomo, eso aquí no, eso. Lo que es legal aquí en este pueblo es todo ilegal. Y los mayores ilegales son los que ponen las leyes para los legales. Y luego resulta que te pones ilegal y te denuncian. Te están todo el día denunciando. Pues tú cómo es, esto es aquí, esto es peor que Franco, digo que Franco, esto es peor que la República Bananera o qué es esto. Ahora están en el PER trabajando, que han empezado a trabajar el PER hoy creo. Pues hay uno del PER ese que es el mayor defraudador de la Seguridad Social y de la agencia tributaria, pero toda su familia, ese ahora a media mañana se vino a enviar su ganado. Pero ¿sabes por qué lo hace? Pues para decir que está en el PER y que durante el PER va dado de alta en el PER a trabajar su finca, de su hermano que están puestos a nombre de su hermano, para que él pueda trincar el paro. Y así lleva haciéndolo con todos los alcaldes y su padre. Son generaciones que llevan estafando y con millones de euros. Yo digo para mí, pero si os vais a morir igual, pero ¿cómo le estás quitando el trabajo a gente que le hace falta? Y los compañeros suyos, los del PER, los pobres, los que necesitan ese dinero, encima le hacen la pelota y dicen, ay, pobrecito. No, pobrecito tú, boba, que el otro tiene millones de euros, vosotros no tenéis nada, no tenéis ni dientes. Vamos, encima dicen eso los compañeros. Pobrecito, no, pobrecito vosotros, bobos, que estáis solo tenéis el paro, el otro tiene miles de olivos y miles de ganado, cobran subvenciones, funcionarios y de todo. Bueno, subvenciones no cobra. Siempre nos ha pasado a los pobres, hay mucho pelota. Y a mí, como soy el pobre que he querido tirar para adelante, no para adelante, pues van a por mí. Vamos, 4 o nada. Me dice ayer un seguidor, me mandó un mensaje, dice la señora alcaldesa que los pastos son de todos los vecinos y no hace falta autorización. Como le conteste eso al abogado, porque el papel, al abogado mío le tiene que contestar por qué motivo no me lo da. Como le conteste eso, va a decir al abogado, pues esta muchacha cómo está de la cabeza. Se lo digo yo que esta la meten en esto el ayuntamiento va a temblar. Vamos, que no necesitas autorización, que con el mero hecho de ser vecino. Pero ¿cómo puede haber gente tan ignorante en esto del mundo rural? Chacho, por Dios bendito, que venga para acá. Que venga para acá alguna persona central y le diga algo al ayuntamiento, por favor. Con el mero hecho de, claro que te pertenecen los pastos, pero tú necesitas para que, por sanidad animal y por todo te lo pide la Comunidad Europea. Y la Guardia Civil se prona, viene y te para, te ve el ganado en la dehesa. Ahora mismo viene la Guardia Civil, hoy mismo, a la dehesa, entra ahí y coge las ovejas que están ahí. Los dueños. Ah, es que yo soy vecino de Torres, sí, a mí la autorización, tienes autorización, y ya está. Y si la tienes que presentar, se prona, si yo te meto una multa de 1.500 euros, ya está. Que esa me las han metido, mira, tengo que presentar, me las archivaban, pues tienes que presentarlo. Ah, resulta que estos analfabetos. No, analfabetos no son, que como ellos no quieren tener legalizado nada, porque así ni tienen inspecciones, ni tienen nada, pueden estar cobrando paros y cobrando lo que dé la gana, pues lo que no quieren. Y a mí, mientras toda la vida me lo han dado, nunca he dicho nada, que andaran ilegales me daba igual. Ahora no quieren, porque lo que quieren es a ver si me pueden trincar algo de dinero de la subvención. Es lo que anda, si aquí nada más andan a ver si me quitan la subvención, a ver si me sancionan o algo. Eso es lo que quieres, aquí nada más aquí lo que hacen es todo maldad, el ayuntamiento, no que es que el ayuntamiento hace nada bueno. Los funcionarios que te mienten nada más llegar. La secretaria que si está de baja, que si no quitan poco. Y la que tiene que mandar, lo que me dice todo el mundo, la que tiene que decir, darle así, hacerle, que es la que tiene que firmar. ¿No quiere? Pues ya está. Pues ya quedará por la buena. Esto va a salir del telediario al final. El pueblo de mayores corrupto a la seguridad social, al único que está, que a mí es que me han obligado a ser formal, porque si no yo hubiera sido igual que ellos. Lo que pasa es que a mí, como con esto de las cabras, nada más que no saben que me hiciera rico, me iban denunciando y claro, cada vez que me denunciaban, pues yo me legalizaba, me he ido legalizando, me legalicé a la fuerza. Porque claro, a mí no me dejan hacer nada ilegal,
Pues ¿qué pasa? Que al legalizarme todo a la fuerza, pues exijo todos mis derechos. Yo toda la vida, desde que era niño, quería hacer el curso de incorporación a la empresa agraria, pues siempre quería ser cabrero. Y me tiré unos pocos años que no podía, entonces yo tenía puesto el ganado nombre de Miriam, porque yo sabía que sí, fíjate que yo era analfabeto, pero yo como el ganado siempre he sido ganadero, pues yo sabía que si yo tenía un código de explotación a mi nombre, pues no me daban la subvención. Bueno, pues yo hice después de estar 10 o 15 años con las cabras, que las tenía puestas a nombre de la Miriam, que yo no tenía puesto a mi nombre nada. Vamos, tenía puesto fincas y tal, pero no tenía código de explotación. Luego hice el curso de incorporación, que me costó un montón, que es lo único que quería yo tener, porque tienes que legalizarte. Hice el curso y yo le compré a explotación a Miriam. Como no somos matrimonio, la ley te permite eso dentro de la ley. Yo no he hecho nada ilegal. Ahí me dieron 50.000 euros. Yo le compré a explotación a Miriam, que no somos marido ni mujer, porque el matrimonio es una empresa y si tienes separaciones de bienes también puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es que tu hijo te lo compre a ti. Y a mi hijo, con el dinero que le den a mi hijo, que le darán 50.000 euros también, el que compre el ganado donde sea, yo le voy a regalar más ganado. Pero él compra con su dinero a otra gente, a mí no me lo puede comprar. En cambio, a tu mujer sí se lo puedes comprar si tienes separación de bienes o no estás casado. Y eso es legal. Y eso hice yo, que el día que la Miriam firmó los papeles, el día que me firmó que la factura y todo que me vendía las cabras, se puso casi llorando. Y luego Miriam también porque se dio de baja en el campo por lo de la vista. Miriam no puede trabajar no puede estar de alta en el campo. Y ella es autónoma de la rama general. Y estos analfabetos de ganado no saben, nada más saben que el ganado tiene 4 patas. Lo único que saben de ganado, que tiene 4 patas. Ya está. Toda la vida. ¡Ay, qué mal huelen las cabras! ¡Uf, qué mal huelen las cabras! ¡Ay, qué mal huelen las ovejas! Toda la vida no pueden ver las ovejas porque olían fatal. ¡Qué asco! Bueno, amor, cómo huelen las ovejas. Ahora quieren a las ovejas. Tócatelas. Si es que esto era... Esto es increíble. A mí me decían que yo nunca iba a tener nada. Tú nunca vas a tener nada con las cabras. Solo que me decían que calaburas de agua. Eso es lo que lo que van a tener. Tus hijos nunca van a tener nada, me decían. A Wendy, que no te quiere nadie en el pueblo. Es que las cabras no las quiere nadie. A ti no te quiere nadie. Si las cabras no las quiere nadie, ¿me importará a mí que me quiera nadie? Yo sé que me hará mi falta que vaya por la calle y me hable la gente. O sea, a mí me habla todo el mundo. Wendy, que qué manía con hacerme el vacío. Si a mí no me importa nada de la gente. Vamos, que no me habla nadie y voy al bar y nada más entrar a la puerta del bar tengo 10 o 20 cervezas pagadas de toda la vida, no de ahora que soy algo famoso, desde que llevo con el ganado. Que vaya a decir de las vacas a ver cuántas cervezas le invitan. Y ese es su modus operandi, hundirte psicológicamente, intentarte hundir para despreciarte de que eres cabrero, que nunca vas a ser nada, que no vas a tener nada, que tus hijos van a ser unos pobrecitos. Bueno, a mí me han dicho de todo. Ya voy a la Miriam. Simplemente por tener cabras, tócatela. Cuando es el animal que más bonito que hay, más limpio. Pasa que de estos riquinos sin dinero, cuando tienen un duro, pues se pone lo peor. Así que vamos. Cago en, mira que romperme las vacas el roble ayer. Pues me llevó un disgusto, cuando lo escuché estaba allí metiendo otras, cuando escucho ¡pra! Jauen, y vi el roble, digo, ya me rompió el roble con lo bonito que era. Pues nada. Si es que los corrales, yo me gusta que en los corrales haya árboles porque da sombra. Ya plantaré para aquí alguno y le pondré un protector. Pues vamos, el corral te va a hacer lo más grande, por lo menos hasta para aquí. Pues para el año que viene ya hay aquí casi más de 100 vacas, entre pues, las del Dagar. Pero esa tiene que estar en otro código. O le doy este y yo me quedo los de la sierra o que se haga el otro. Porque es que aquello está, el muchacho solo va a tener ganado en términos de torre. A lo mejor hará pasto temporal también en la sierra.
porque tiene que hacer en términos de Santibáñez también otro código. Es que lo que pasa es que Torre está rodeada por Santibáñez el Alto, entonces necesitas tener código en Santibáñez el Alto y en Torre. Porque Santibáñez el Alto sería el pueblo más rico que habría que antiguamente, es que coge toda la sierra, coge todo Cadalso, todo por allí, toda la sierra, llega hasta Salamanca, Santibáñez el Alto. Entonces Torre está metido en el medio como una burbuja y necesitas tener, pues ir aquí pastos en Torre es muy poco. Está la dehesa esta, que encima es de particulares, que tengo yo 3 parcelas ahí con escritura notarial. Y tiene eso que se ha puesto el muchacho, todas unas 200 hectáreas que hay ahí. Mira el montón de perros que suben por ahí para arriba. Mira todo el montón de perros que suben por ahí para arriba. Esos son perros ganaderos. Madre mía. Eso ahora van a la carretera y se echan en la carretera. Madre. Esta pared me ha dicho el de la máquina que va a hacer una zanja y la van enterrando. Para ayer eché las vacas para abajo. Luego puse aquí el hilo de las cancillas y entraron las vacas solas por aquí. No, ayer lo hicimos muy bien, me gustó el tema. Lo único el disgusto de que reventaron las vacas, que qué raro, eso algo tuvo que pasarle a los animales, ¿eh? Madre mía, tengo aquí un zarzal, mira qué zarzal tengo ahí. Ahí hay 300 metros de zarzal. Eso no es eso que venga el tractor para acá y lo machaque. Y este igual, tiene que ser un tractor porque esto no... Y tengo que hacer una zanja para desahogar el agua, está lleno de agua. Por ahí va la zanja. Por aquí va. Ahora aquí la zanja. Por aquí baja el desagüe del esto. Este zarzal hay que cortar. Toda esta bicha, como es que estoy con permiso, hasta que venga el permiso, nada. Ayer estuve hablando con el forestal. Tengo que hacer el caño por aquí. Mira qué zarzal tengo aquí. Yo, ni yo la que tengo aquí, Lía. Madre mía. Todo el invierno nos vamos a tirar aquí la Miriam y yo. Claro, pues es que aquí tampoco puede entrar. Aquí baja un arroyo, que este tampoco se seca nunca el agua, ¿eh? Esto tengo que coger y luego traer una máquina y limpiar el arroyo. Como que es una regatera. Mira lo que hay. Madre mía. Chacho, nada más hay que trabajar. No compré finca, os lo digo yo que esto... Luego estas cosas, como las compramos ya abandonadas, si estuvieran limpias como cuando esto lo conocí yo, que estaba todo limpio, se guadañaba, se segaban. Pero claro, se han ido muriendo los viejos, está todo abandonado. Ahora todo lo que compras es ruina, que hay que ponerlo al día. Cuando venga a ponerlo al día ya me he muerto. Pues para el hijo, lo que digo yo, que vive como un pobre y morirás como un rico. Otra cosa no nos queda. Todos estos robles hay que cortarlos, hay que dejar nada más que, por ejemplo, este buen mozo, los mejores. Pero tengo aquí todos estos robles, hay que machacarlos todos y cortarlos todo. Hay que ser como los robles de la hidalga tierra charra, que siempre miran al cielo y... Mirad qué mozo tengo aquí, mirad. Windy. Lo que es el dinero, ¿eh? Si yo este verano, con el dinero que gané en horas extras, así que si trabajo desde eso, no compro esta finca, te gastas el dinero en, a lo mejor en una boba o en un coche para ir y no tienes nada. ¿El coche qué? A los 4 años tienes coche. Por aquí va el desagüe, ¿no veis? Tendrá que meter una máquina a la fuente, pues nace allí la fuente, o lo que tengo pensado, a la fuente meter unas tuberías, hacer bebederos de hormigón, o comprar los bebederos altos y ya está. Y todo por ir para abajo metí un bebedero así. Allí reventaron las vacas y saltaron para la finca de ese vecino y de ese vecino le abrieron la puerta o algo pasó. Una es que es una cosa muy rara, porque hay pared y alambre y pudieron saltar. Es que las vacas estas no tocan nada, no sé qué están... ¿Hubieran roto la puerta? Así que tengo que poner ahí hoy unos postes y poner a la malla también. De la hidalga tierra charra, que siempre miran al cielo y... Mirad esto, Mucho zarzal, madre mía.
Y esto voy a traer semilla de buenos pastos y echarle semilla de buenos pastos. Porque estos son pastos estos. O romper todo el cercado este, gradearlo todo cuando sea. Y tirarle para aquí alguna semilla buena. Cielo. Que siempre miran al cielo y no se sacó. Hay que ser como los robles. Hoy a lo mejor termino de desbrozar un cacho más de la pared y la entrada para que la gente lo vea mejor. Hay que ser como los robles. Que el dinero, como no inviertas en tierra, te gastas el dinero y dices, ¿dónde he echado el dinero? Aunque sea un huerto de 300 euros, pero siempre tiene esos 300 euros ahí. La tierra es como el oro, nunca baja de valor. Siempre está ahí. Lo que pasa que es para que tú vivas aquí alguien, si no, esto no, olvidaros. Y esto va a quedar todo para ganado, ¿eh? Lo que es torre, no quieren ganar, pero aquí está todo abandonándose. Está todo abandonado, todo por todo sitio abandonado. Todo para ganado. Pero ya ves aquel que le molestan a los coches las vacas. El mayor delincuente del pueblo me dice eso. Que te van a denunciar, que molestan los coches las vacas. Jawendie. Jamás un pueblo puede ser como una ciudad, ni una ciudad puede ser como un pueblo. Y que el mayor delincuente de la seguridad social y de la agencia tributaria te diga eso. Jawendie. Mirad, una paloma. Y el jueves terminamos de hacer esto, cogemos las avileñas y todas para allá. Tengo allí el toro y unas cuantas que las tengo que hacer para allí. O aquellas se me desmandaron para allá. Tengo que vallar aquel cercado que os enseño a veces que compré arriba, que compré en el verano. Lo tengo que vallar y hacer ahí un cepo también. Lo que pasa es que aquí está muy bien el cepo pues, para esto, porque llegan aquí los veterinarios, está la carretera a 1 kilómetro y pum, 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 y está todo más cerca. Como los robles de la hidalga tierra charra, que siempre miran al cielo y no les arregla nada. Que ser como los robles. Correo electrónico, estoy esperando un ingreso, el cheque todavía sin cobrar. Ingresé el cheque y todavía está sin cobrar. Esta mañana he mirado y no tengo ni un duro en la cuenta. 67 euros, 65 euros tengo en una cuenta. Y la otra 3 euros. A buen día. Yo esperando a cobrar. Y ni cobramos ni no cobramos. Vamos a ver a esta. La dejemos anoche ahí. Les voy a abrir que suban, pero no quiero que suban para arriba hasta que no ponga allí la valla. No se cuento que vuelvan a reventar. Arregla nada, hay que ser como los robles de la hidalga tierra charra, que siempre miran al... Madre mía, tengo aquí, no hay trabajo aquí. Hay un programa en la televisión que se llama Hay trabajo, aquí sí que hay trabajo. Pero bueno, pero sin dinero, aquí es trabajo sin dinero, esto es trabajo por amor al arte. Nunca mejor dicho. Ser como los robles de la hidalga tierra charra, que siempre miran al cielo y no les arregla. Cuando hay noche a la alborada,
madera de robles, que todos estos robles hay que cortarlo todo. Estas paredes hay que enterrarlas todas. Ay, vive como un pobre. Toma, toma, toma. Vive como un pobre y morirás como un rico. Bueno, es verdad, ha muerto un rico ganadero en dolores de hueso. Otra cosa no, pero dolores de hueso. Ah, buen día, fíjate cómo me cura el hombro sin ir a médicos ni a nada. ¿No viste ayer el becerro? Que el becerro ese pesaba, aunque diga la gente que no pesa nada. Que una cosa parece que son chicos, pero de chico nada se pesaba por lo menos 70-80 kilos. Y lo he llevado cargado más de medio kilómetro. Me cago en Dios, si levanto 150 kilos, lo puedo demostrar cuando queráis, pero perfectamente. La potencia sin control. Tengo que quitar hasta el hambre. ¡Toma, toma! Ayer quité la de arriba, la puse aquí. Otro trozo lo puse allí y ya tengo que quitar esta. Es que aquí estaba el cepo muy mal. Porque esto está aquí. Esto es mejor que aquí una vega para... No tengo aquí trabajo este año. Ahí dice la mujer que hay que prepararlo, pero bien y bien vallado. He hecho, pues échale billete. Hay que cortar todos estos robles. También tengo pedido permiso y nada más ir dejándolos algunos en línea. Todos estos que están para acá. Se los doy a la gente, a todo el mundo estoy diciendo, ¿queréis leña? Os doy roble para leña. Nadie quiere para leña, pues todo para casa lo voy a llevar. Todo picado y para casa. No he querido tanta leña. También los podía dejar algunos, pero... Por ejemplo, ese lo voy a dejar, los que están por la pared. Y luego mira estos del ayuntamiento y son sinvergüenza. Meten las palas del tractor aquí para tirarme toda la pared. Me están tirando... Venga a comer, cuando aquí no había regatera, la regatera está... El camino siempre estaba inclinado hacia allá. Pues venga a meter aquí con la máquina, con la teja para tirarme la pared. Es que lo dice todo el mundo, dice, no hay un pueblo que todo lo que poco que hacen es a maldad, a ver si te rompen al vecino, a ver si le hacen al vecino algo. En ningún pueblo hacen las cosas que hacen aquí. Aquí me están tirando todas las paredes del ayuntamiento, es que vienen con la teja, venga a meterse para acá, venga, y mira todo, que deis para allá todo es de la caña de ganado. Pues ellos a meterse a tirarme toda la pared. Pero es porque lo hacen, es que ayer me lo dijo hasta el del tractor y toda la gente me lo dice, si es que hacen un montones de tierra en las fincas de particulares. Pero ¿cuándo se ha visto que un ayuntamiento vaya a hacerle daño a la gente, a los particulares? Pues aquí así, pero con toda la maldad, ¿eh? Chacho. ¡Toma! ¡Toma! Cerco a la amapola que cuando llueve me aman. Todo eso está ahí cortado, todo eso se quemó, toda esa sierra grande, fue la que se quemó este año. Están ahí todos los portugueses cortando, si no lo podéis ver porque son ahí todas unas pilas de madera grandísimas de madera. Ahí sí que están sacando camiones y camiones de madera. Ahí hay dinero. Todos esos robles hay que cortarlos, todos. Quedar alguno por ahí, pero poco. Y todo por ir para abajo. Madre mía, tengo aquí el roble para cortar. Así que aquí tengo que comprar poste, grava y poniendo poste tengo que vaya a la finca. Madre mía, por tengo que vaya a la finca. Voy a pedir una subvención. Esto buscas una empresa de vallar, te cobran a 10 euros, me han pedido el metro. A 10 euros el metro pero es una ruina completamente. Te vale más la valla que cuando se compro yo el alambre la pongo yo. Está como coja las meto para de ella hoy. Bueno, las dejaré aquí de echarle de comer después otro saco. Es que no quiero echarle de esa mierda, no me gusta. Este prado lo heredé de mi madre, me tocó la herencia cuando mi madre se murió. ¿Cómo saben las vacas que están los cepos arriba, ¿Cómo se bajan por abajo? No le gustan los corrales. Anda allá al rincón. Tengo que subir a buscar a Miriam y vamos a hacer el tema ahí. Hay que ser la amapola que cuando llueve. Este tiene buenos pastos, mirad. Aquí sembraban maíz. Entonces lo sembraban de maíz y lo regaban de la fuente del Tejar.
todo esto hay que desbrozar, poner malla. Tenía que haber tenido 3 hijos. Los tenía yo aquí trabajando y yo ya estaba viviendo como un rey. Yo mandando los hijos trabajando. Dice un refrán, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Y nosotros hemos tenido que trabajar toda la vida para los padres y después para los hijos. Si es que no tenemos tiempo para nosotros. Esto es una ruina. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. El lema del trabajador. Y es que se te caen las manos heladas de frío. Hay que ser cual la amapola que cuando llueve al agua, cuando hace el sol ama el sol. Esto también lo sembraba aquí toda alpaca de cereales, aquí sacaba todas unas pocas alpacas. Todo esto para andar que cortar aquí roble. Fíjate, eso das a cualquiera que está al camino, ahí cortas, tiras la leña, la metes en el coche y que la gente no quiere leña. Ah, buen día. ¡Toma! ¡Toma! Hay que ser cual la amapola que cuando llueve amar. Por eso digo yo que en España hay dinero, ¿eh? Hay dinero porque la gente ni quiera hacer unas paitas por el suelo, todo pisotear. La madera, la gente compra madera y fuera. Chacho, no me tengo que un rollo de alambre. Yo ando buscando siempre alambre. Prefieren comprar la leña a venir y cortarla. Cuando tú con una motosierra, chun, 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 si es que estos palos no hay que racharlos. Si fueran de los gordos que tienen más trabajo, esto no tiene trabajo ninguno. Esto es cortarlo a trocitos para la estufa. Puah. Mira, y luego lo tiras ahí el coche, ahí para el coche. Nadie lo quiere. Aquello es todo igual. Eso es todo igual, todo por ir para allá. Ese es del vecino de arriba, pero me ha dicho que también lo que si alguien quiere ir leña, que también que me dijo, si viene a cortar los tuyos, le das este mío también. Vamos que se lo voy a... Yo esto ya no se lo voy a dar a nadie, ya lo corto, ya se lo ofrecía a un montón de gente. Nadie lo quiere, pues ya lo corto yo. Ya está. Aquí es así, le dan las cosas, no las quiere, pues... ¡Oh, vamos a... Vamos, voy a ir dejando los mejores. Por ejemplo, este lo voy a dejar. Este que es un novalío, este se deja, ese se corta. Luego aquí hay uno que da muy buenas bellotas, este más adelante, ese también lo voy a dejar porque da bellotas muy buenas. Ir dejándolos de la línea solamente. Pues esto está aquí quitando 2 metros de comida. Cuando hay noche a la alborada. ¡Epa, esa moza! Martes, mañana es cuando cobro el cheque. Esta mañana no hay cheque. Ah, bueno, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Y estar sin perra es lo peor que hay. Menos mal que eso estamos acostumbrados a andar sin dinero. Ah, buen día. Por aquí se salían las vacas, le puse ya en cochumaya también. Y ahora hay que cortar roble. Tamborilero toca la flauta. Romerito. Ay, Romerito, Romerito. ¿Qué carne te estás poniendo? El buey que se castra de pequeño es el que tiene buena carne. Son que se vuelven vacas. No tienen... Este que lo vamos a castrar ya con 1 año y algo, este es para trabajo. Cada buey es para una cosa. Este se capó de pequeño, para que esos que han nacido ahora, se capan ahora, los castro ahora el jueves y quedan como romeritos que parecen una vaca. En cambio este otro, pues es un buey para trabajo. Este que lo vamos a capar ahora, ya tiene 1 año. Pues este ya es un buey que son ya criado, ha echado pecho, ha echado los síntomas de toro, de macho. Pero este en cambio no es como una vaca, no tiene, estos son los mejores para la carne.
como los otros que maté yo, los que maté este tiempo de para atrás. Este es que lo voy a dejar para que sea de 8 años. Voy dejando todos los años uno, para que después ya empiece a matar todos los años uno de 8 años. Y mientras voy matando de vez en cuando algunos. Este lo dejé porque su madre, vamos, dijo el niño, déjalo que se va a llamar Romerito. Hay que mirar si alguna se ha hinchado el pescuezo. Ahí está pelado y le pegaron ayer el tiro ese. Si lo tienen hinchado, pues te mata la vaca. Bueno, te matan, te quitan las calificaciones y te quitan todo. Y este saneamiento después del verano es el peor, porque en verano beben en malas aguas, ¿sabéis? Y donde se revolca el jabalí, pero que el jabalí yo creo que no se lo pega mucho a esto, son los rumiantes. Porque estos están entre jabalines y no sé. Dentro de 8 años, un buen restaurante, luego lo meteremos, le vamos a meter a remolacha, lo voy a cebar a estilo antiguo cuando esté. Cuando tenga, lo voy a meter un año entero a remolachas, nabos, maíz mío de aquí. Y va a ser para alguien que tenga dinero. Esto no lo puede comer cualquiera. Lo vamos a cebar a estilo antiguamente. Berza, vamos a hacer cocidos de berza con remolacha y con todo eso. Lo metes un tiempino, aunque así lo mata, este según esta hora lo mata, tiene una carne que explota. Hay que ver, si alguna tiene hinchado, pues, pues ya no me emborracho. Porque eso ya, te mete un disgusto que te mata. Estas normas y estas leyes. Entonces este saneamiento, después del verano, es cuando más ganado sale malo, porque es cuando peores aguas han bebido, han estado en contacto con la saliva de corzos, de venados y de todo. En cambio en invierno hay mucha agua, donde más se contaminan en las aguas o en las piedras de sal que le pone la gente. Chupa un venado, yo creo que es rumiante el que más le mete a rumiante. Del jabalí creo yo que no. Dicen que los tejones también. Bueno, el tejón es un omnívoro. Sol, cuando hay noche a la alborada. Esta nació aquí, la primorosa, la primera que nació, el número 20. Novilla. Cerco a la amapola que cuando llueve ama el agua. Esta está sana, si estuviera mala ya lo tiene hinchado. No sé por qué esperan hasta el jueves y el día siguiente se sabe. Nicanora, ay Nicanora. Ahí está la pantoja con el nu. Hay que ponerle el hijo pródigo, le vamos a tener que poner de apellido, de nombre, va con un nombre así. Chui. Esta vaca que ha parido, que tiene una becerra, será esa, y está bien preñada la vaca, se nota en la natura, ¿eh? Estas vacas paren y se quedan preñadas los 4 días. La pantoja quedó preñada, lo viste, a la luna siguiente. Hay que ser cual amapola. Esa 34 es la hija de esta. Si supiera lo bien que se andan con estas vacas en los corrales. El jueves lo grabamos, es que nada más abrir puerta, pum, van pasando solitas. Y la alegre, pues le quité el campanillo. Mira, la alegre se está metiendo ya en ubre para parir. Ahí te lo voy a enseñar. Y le hemos puesto un GPS. Esta vaca ya está metiéndose en ubre. Y está la becerra que tuvo, viento, la 33. Así que tienen que parir esta, las novillas, esa novilla, la otra novilla preferida mía, esta, la hija de la Nicanora también. Puh, madre mía. Y paren casi todas hembras. Hay que ser. Mira qué becerra tiene la Nicanora. Legionaria.
es hija de esta. Tiene aquella bien preferida y esta. Aquella es la hija de la otra. Paloma. Veo un todoterreno blanco baja por la pista abajo, parece ser. Y baja muy despacio. A ver si va a ser el forestal. Muy despacio baja ese coche, está mirando algo. Forestal no es, porque tiene la sirena. Ahora han puesto una sirena a los forestales. Va, subirán despacio para ver las vacas. Ah, pues sí son los forestales. No son los forestales, son los que se dedican a mirar los pinos estos que están. Aquí nada más hay que gente trabajando en la Junta de Extremadura. Guarda el fuego a la almorada. Esos están todo el día dando vueltas con un coche de la Junta de Extremadura mirando a ver si hay algún pino seco. Y llevan años así. ¿No lo veis? ¿No veis el coche ese? Es un Toyota Arus de eso. Eso se tiran dando vueltas. Es su trabajo. A ver si ven algún pino seco. Y si ven un pino seco, le hacen un agujero y cogen unas muestras y ya está. Es un chollazo ahí cobrando casi 2.000 euros al mes. Hay un montón de ellos. Vamos, que me parece bien. Pero no ve lo que es aquí. Aquí sale dinero. Aquí hay dinero en España, pero dinero. Hay que pagar tenemos que estar pagando el coche y tener que pagar el sueldo. Está la hija de la Nicanora, mira que bien preñada está. Pues no es capaz de chiquinino el becerrino. O sea, oye, que la enganché contra una alambrada por el pescuezo y que me tiró para el suelo y ahí agarraba a él, pegaba unos saltos el bicho. Parece chico, hoy chico. Me cago en 10 con la pantoja. Qué mansitas son estas vacas. La relojera ya se va tranquilizando, ¿no la veis? Más que el ganado hasta que se hace a uno, que yo llevo toda la vida con esto, cuesta mucho. Después ya pasa. Pues ahora vuelven para arriba. Ahora se dan dado la vuelta y se van por esa otra pista. Estos no saben para dónde dar. Estos están más aburridos, pobrecitos. Pues esos son trabajos, ¿veis? Trabajos sin oficio ni beneficio. A ver, dar vuelta con un coche público. Vamos, que ellos no tienen culpa, son sus dineros que vienen de Europa y que contratan a gente para que se dediquen a dar vueltas y mirar. Eso tiene que ser a nosotros los ganaderos que estamos acá, pues deciros, mira, cuando veáis un pino, mandadnos la ubicación y que nos dieran una pequeña a nosotros, que nos dieran a nosotros un poco de dinero. Decir, venga. Porque es tú, yo a uno que conozco que viene para aquí siempre le estoy diciendo dónde hay pino seco. Y no tenían que pagar a la Junta de Extremadura ni coche, ni nadie, sino destinarlo pues a sanidad, a que luchen en los laboratorios. No sé cómo se está metiendo el nombre esta novilla. Y van a parir unas pocas en novillas. Unas pocas, no sé. Ya el Milano. Ha hecho un aire frío, como para no tener leña. Pues no se le vea ni una al bulto hinchado. No se le vea ni una. Eso es buena señal. Ay.
Hay que meterles un toro nuevo este año ya, ¿eh? Tengo que coger y comprar un toro, pero ya... Para cuando paran todas que se vuelvan a cubrir de un toro nuevo. Este lo vamos a capar ahora, el jueves. Alegre va a parir, que tenga otra becerra, ya tengo de ella 1, 2, de esa tengo 2, la tercera vez va a parir ahora. Y perdimos un crotal ayer. Qué bonito es el hijo de la relojera, ¿eh? Tiene el rabo, mira qué rabino tiene. Este lo vamos a capar ahora. Estos me los quieren comprar estos dos para hacer encierros de los niños por las calles, pero yo no quiero eso. Los voy a castrar y dejarlos para... Ese también lo dejaré para 8 años, este lo venderé y ese lo dejaré apartado para que tenga hasta que tenga 8 años. Porque este es hijo de la calandria tiene poco cuerpo, es pequeña la vaca. Para dejar los 8 hay que ser de vaca vieja, de 7, 8 años. Y es muy bonito, como tiene la cola así como un... Yo lo llamo de nombre Serafín, porque Serafín es un santo, que cada persona tenemos un santo y a mí me protege el Serafín. Así que lo voy a llamar Serafín a este. El pantojito también lo mataré, que de la pantoja también se podía quedar para 8 años, que la pantoja es grande. Lo que pasa es que aquí tantos años con Kiki, ¿cómo se llama el de la pantoja? Aquí no sé. Pues podía dejarlo, sí, el de la pantoja y el Serafín, dejar los dos. Porque la pantoja es una pedazo vaca, esa vaca no la he visto otro de cerca, esa es larga, alta, una moza que donde me hace una poza. Y dejar ese también para 8 años, que va a ser grande, y castrarlo ahora de pequeño. Como también lo vamos a castrar ahora, va a capar los 3 estos. Mira qué becerras, esto no hay dinero que lo pague, por Dios. Unas vacas que están en peligro de extinción y son más buenas. Pasa que este ganado, pues es verdad. Mira cómo escarba la vaca. Es recia la pantoja como ella sola, mirad. Ya, está diciendo, tira para acá que te trillo. Miradla, Esa vaca la tenían apartada en un cebadero para matarla, que era hija de esta. Pero el hombre la había quitado para matarla por brava. Hay que ser cual amapola que cuando llueve a mal agua, cuando hace sol a más sol, cuando hay noche a la alborada. ¿No veis este que tiene 1 año como tiene la cabeza de toro y el cerviguillo de toro, de macho? Pues estos son bueyes para carreta o para los toros. En cambio este no tiene eso, no dais cuenta Romerito Romerito tiene 2 años. Porque Romerito está castrado de pequeño, entonces no crea testosterona. Este sí la ha echado, por eso hay que caparlo ahora. Vamos, que este lo vamos a capar ahora. Pero este lo dejé así porque es para eso, para una carreta. Bueno, esto va a ser para matarlo también. Pero para una carreta, porque echan el cerviguillo para que tengan potencia. En cambio estos no tienen. Son castrados de pequeño, como le pasa a los otros. Y ese es noble, ese bicho abre puertas, se mete manso que es. Ese para una carreta, pasa que solo es uno, tuviera otro yunta como él. No ves la cabeza que tiene de toro, está echado de cabeza de toro ya. En cambio este parece una vaca. Y esto es la carne buena carne de calidad. Mejor que ni de vaca, ni mejor que de castrarlo. Es que no se puede, es que no tienen testosterona. Es una carne buenísima. Incluso mejor que ese, aunque se lo cape ahora y lo mate en todos 8 años, tiene mejor carne este que aquel. No dais cuenta que este no tiene cerviguillo. Este bicho dentro de 7 años, bueno, 5 años le quedan. Luego lo metes 1 año así a cocido, a hacerle cocidos y tienen una carne que ni el mayor rico, ni el árabe con más dinero del mundo para comer una carne como esta. Una carne ancestral.
un manejo tradicional. Y ese, pues no lo veis. Ese, al no castrarlo, mirad, ha echado como si fuera un toro a la cabeza. Este es una vaca. Pasa que estas cosas tampoco se pueden enseñar mucho, porque luego la gente aprende demasiado. Te cogen un toro, te lo capan un toro y te dicen, no, este es un buey. No, no, un buey, este es el bueno, el que se capan de pequeño. Que no llega a salir la testosterona, como esos chiquinillos que voy a capar ahora. Ay, alegre, te quité el campanillo, la que me has dado este verano, que te gustaba alargarte con todas las novillas. Esta también se está metiendo en ubre, esta es la primorosa. El romerito. Te lo coloco en un jeque de esos árabes, un tío con dinero, o un buen restaurante que tenga pasta, que vayan los que tienen dinero de verdad y te pueden comprar un bicho de esto. Que ha vivido en libertad, no los mete ahí a brebajes de esos que se hacían antes, patatas, cosas, se le cuece un bidón, se ponen a trinquete, dale, os lo digo yo. Le cuece en un bidón remolacha, nabo, ahí le metes patatas, se ponen de gordo. ¿De qué pienso artificial ni boba? Eso no puede ser. Pasa que esto, pues claro, es para alguien como yo que no tenemos gastos. O eres muy rico o como yo que no tengo, que solo tengo el día y la noche. Si solo tienes el día y la noche puedes hacer lo que quieras, porque no tienes. Pero como tengas que tener que pagar comida y arrendamiento, ¿veis cómo son estas vacas de mansa? Dicen que las berrendas son recias. Nosotros teníamos morucha y andábamos así entre ellas. O sea que el ganado hay que echarle tiempo. El contacto del ganadero con el ganado es súper importante. Es tan importante como la comida, lo digo yo. Ahora sí, ya. Es así. Mira esta novilla. Esta es hermana de Romerito, ¿eh? Esta es hermana de Romerito, de una vaca vieja, aquella vieja que tenía primera, que las quité, 3 vacas viejas quité. Parieron y ya las quité. Y una se murió, la madre de la huerfanita. Esta natura ya que está bien preñada. Y está echando ubre. Yo sé que al ganado le gusta que el ganadero esté entre ellas. Eso le encanta al ganado. Hay que tener una relación como familiar, no directamente de trabajo. Relación con el ganado, hay que tener relación familiar. Hasta cuando nació, fue la primera que me nació y todos los ganaderos me decían, vacúnala que se va a morir, vacúnala que tiene esto de cresta de la hierba. Toda la gente me decía, vacuna. Toquito con vacuna, toque pinchando para todos, no fastidies. Estar un poco tranquilo. Ay, alegre bandolera. Ay, alegre bandolera. Ay, boca mía. Las cabras igual, las cabras me dicen los veterinarios y la gente que va a la maíz. ¿Cómo puedes tener las cabras tan mansas? Hay cabras que entran al corral y salen contra las paredes. Esas mías andan entre todas las cabras que las llaman y se dan casi todas a coger. Pues porque hay que echarle tiempo.
El ser humano lleváis años, siglos, llevamos conviviendo con la ganadería. Entonces la misma ganadería también, hasta le falta un crotal, la 26 lo tengo que pedir. Pues no, fíjate, pues ayer no me has dicho, ahora yo creo que lo tengo pedido. Tengo que poner no fui a buscarlo, tengo que ir a buscarlos hoy. La ganadería mismo, sobre todo estas razas autóctonas, que eran las que estaban para los carros, las que estaban en casa, las que estaban, como la morucha también, si la morucha también es de carro. Entonces estas vacas se han criado con el ser humano. Son más bruscas, dicen que son animales bruscos, y están abandonados, y si llegas con los perros y tal, pues entonces el ganado es más brusco. Pero si estás entre ellas, su instinto también le sale de eso, de estar con el ser humano. Número 26. Hay que pedir. A ver que lo mire yo hoy. Esta sí lo tiene, esta lo tengo pedido porque tiene partido, tiene solo una bandera. Esta fue la segunda que nació. Entre media creo que nació un buey. Si fue esta la 22. Esa es la primera, nació un buey, que fue el que maté. Y esta. Esta es mi preferida de todas. Tiene una cabeza muy bonita y bien preñada. Es hija de aquella. Hay que ser cual amapola que cuando llueve ama el agua. Ahora mismo te sale una vaca de estas malas, te la tienen que matar, pues te parten el corazón, porque la has criado. Es que tienen que hacer otra prueba, hombre, es que es toda la mínima que... Nada, ya no te hacen nada. Luego en el laboratorio te sale en el matadero buena, pues estás casi sin la vaca. ¿Quién te devuelve la vaca? Te dicen, te dan el dinero, pero si es que el dinero no lo queremos. Lo que queremos es que cuando se le hinche eso, pues que le hagan otra prueba antes de sacrificar al animal, es que no es normal. Esto es a matar. Primero matar y después preguntar, es que eso no es así. ¿A que no? Es que es una prueba que es por alergia, le ponen, se le hincha el bulto, te matan la vaca. Luego en el matadero la miran, la analizan. Hombre, pues que inventen, que investiguen antes de llegar a la situación de matar el animal, porque ahí me matan esta novilla y te están matando el corazón. Pues con lo que yo la quiero, pues fíjate la que te lían. Pues un disgusto, y dice, no, es que te vamos a pagar la vaca. Pero ¿qué va a pagar la vaca? Otra cosa, se ha partido la vaca, se ha accidentado, se ha matado, es un accidente, nadie tiene culpa, pero que la maten por no querer investigar un poquito más, vamos, tampoco lo veo normal. Que mira cómo está esta de gorda, La negra aquella es hija de esta, que está en un vídeo cuando parió. De esta vaca tengo 3, en 2 años que las llevo conmigo. Y la vaca bien preñada para parir otra vez. Es que mira cómo está esto. Os voy a dejar, que nos tenemos que ir a trabajar, que vosotros... Y esta es Mestanza, que la bautizaron los de la Vega Mestanza de Málaga, que quieren arrancar todos los naranjos. Mira qué bonita está. La 37. Hija de la paloma y hermana de aquella. La Pantoja es hija de la paloma, ¿eh? Esta es la madre de esa. Ojo al parche. La 26. La 29. Y Calandria también estaba en el matadero para matarla. También es aquello de las garras de la muerte. A las asociaciones de animales le dan subvenciones y a mí me las quieren quitar. Si es que el Ayuntamiento de Torres son analfabetos, sabiendo lo que hay aquí, que es una ganadería de animales en peligro de extinción. Tanto que dicen de peligro de extinción, que tengo cabras en peligro de extinción, vacas en peligro de extinción, las avileñas, y oye, y a poner todas las trabas posibles, que esto no son vacas normales y corrientes, son vacas que están en peligro de extinción. Están protegidas por la Comunidad Europea y que aquí a fastidiar todo lo que pueden, ¿eh? Mira qué vaca. Un pequeño núcleo de vacas de estas, mira cómo ventean las vacas. Están venteando a las avileñas.
Unas vacas que están protegidas por la Comunidad Europea y que aquí en el pueblo están a hacerte todo lo peor que pueden hacer los del ayuntamiento. Que es una administración. Estos son los de Somos Cáceres, estos no han sido los funcionarios, y por eso no me pueden ni ver porque llevan toda la vida acoso y derribo. Pero los que está haciendo eso la alcaldesa totalmente, eso no es que aquí no hay que echarle culpa ni a es ella, la que no que la que manda, no dice que la que manda, dice mi hermana, la que manda es ella. Si quiere te lo da y si no, no. Pues ya le dirán a esa quién es el que manda en España. Alandria. Pues ya has visto la diferencia entre este buey que se va a capar con un añojo que tiene, un año, al buey que se castra de pequeño. Como Romerito. Romerito es igual que una vaca. Estas vacas no se pueden tener por dinero, porque estas vacas los tratantes no quieren estos terneros, te los pagan muy regalados porque esto cuesta mucho perder kilos de carne. Entonces esto no los quiere nadie. Entonces por eso están protegidas, pues estas vacas habían desaparecido como el toro bravo. Le estoy dando una vida totalmente lo más natural posible, lo más ecológico posible, y que te venga el cacho ayuntamiento esto de parados mantenidos, sostenidos, a querer bloquearte todos los derechos de la administración. Bueno, que a mí no me van a bloquear, pero bueno, lo están intentando. Si esto tendrían que caerle todas las asociaciones de raza autóctona al ayuntamiento y ponerlo firme. Dice, pero vamos a ver, un cacho simple papel que se lleva dando de toda la vida de Dios. Porque los de Somos Cáceres son así. Vamos, hombre, por favor. Utilizar un ayuntamiento para hacerle daño a una persona. Pues no están contentos. Madre mía. Fuf. Pero yo tengo un plan B. A ver qué explicación le dan al abogado. Estamos esperando. Eran 10 días, llegó el jueves llegó el burofra. Yo pensaba que había llegado antes, pero me mandó el abogado que había llegado. Dice, el jueves recibieron el burofra. El viernes, lunes, martes tienen 10 días. Van a esperar hasta el último día. Yo prefiero ir a juicio porque así me dan mucho más dinero. Después me tienen que indemnizar, pagarme todos gastos, pero y de intereses. A buen día. La que le vamos a liar al ayuntamiento. ¿Todos están acostumbrados a que antes me hacían eso? Si antes vosotros no sabéis para pedir. Miriam, se apuntó, estaba en el PER, que estuvo un tiempo en el PER. Hasta para ir a cobrar el PER teníamos que ir con un abogado. No te daba, le pagaba a todo el mundo menos a nosotros. Dejamos ir a nómina y no le pagaban. Tanto que están por el medio ambiente, por la ganadería. Y te llegan los de Somos Cáceres a liártela. Si es que lo que tenía que hacer la Guardia Civil era venir para acá, entrar a la dehesa, ir a la dehesa, ir al ayuntamiento, ir a la dehesa, es decir, las autorizaciones de los ganaderos. Yo tengo la autorización de la otra alcaldesa. Es lo que tiene que hacer el Seprona. Y verás cómo entonces todo, mi hermana, tanto que dice, no hace falta papeles. Verás cómo le diría a la primera que iba para allá a pedir el papel, porque sabe que son 1.500 euros de multa, pero como aquí no viene igual a la civil. Ahora, si fuera para denunciarme a mí, sí venía. Entonces venían corriendo a denunciar al Cabrera, al pobre. Verás cómo, eso tiene que hacer la Guardia Civil, como venir. Las ovejas estas, ¿dónde está la autorización? Aquí yo soy de Torres, eso de Torres, ¿es que tú lo dices? Tú tienes que presentar el papel. Y al otro, verás cómo se quitaban las bobas. Verás cómo iban todos, que nos dicen que ellos necesitan papeles, verás cómo iban todos a pedir autorización. Pero claro, como aquí mi hermana cobrando el paro de 52 años, se meten ovejas con 60 años. Toda la vida diciendo que las ovejas olían mal, que las cabras olían mal, que todo mal, que asco los ganados, que no vale para nada. Y ahora ganaderos todos. Vamos para allá, que voy a buscar a la mujer, ellos la miran que ahora la fuera a buscar, tengo que coger el coche.
voy a ir a buscar el caballo, no lo he encontrado. Voy a pasar otra vez a ver si lo encuentro. Y también a verle el bulto del pescuezo a estas vacas, porque digo, voy a ver si le ha hinchado alguna. Oye, nunca en ningún pueblo que hay ganado, que todo el mundo las cosas las tiene todo el mundo más o menos bien. Y que aquí los ilegales, hacerle la vida posible al único profesional. Ahora mismo hay un brote de lengua azul, hay un brote de lo que sea. La oficina veterinaria tiene que saber dónde pasta se ha ganado. Es que eso es así, que tú te lo pides. Si a mí no me lo pidieran, yo tampoco lo pedía. Pero si eso es la normativa comunitaria y la normativa, yo qué sé. Nada. Y mañana voy a pedir un papel de ayuntamiento o lo que sea y no me lo dan. Estos han cogido el poder, han dicho así, pues ahora vamos a ir a por él, pero vamos a usar el ayuntamiento. Lo que pasa es que ahora van a tener que pagar todos los vecinos las tonterías de los bobos. Se están riendo de mí, ¿sabes? Pasan y se ponen a reírse de mí. Están riéndose, ¿eh? Se piensan que yo sí que me río de ellos, pobrecitos. Riéndose, ¿eh? Es que dice que la que manda, la que manda lo que le van a decir a la que manda. Vamos. Y bueno soy, bueno estoy siendo, pero demasiado de bueno. Que mira, hay delitos de prevaricación unos pocos. Y de privilegios. Un tío que es una eminencia, me dice ayer no, el otro día, dice eso, dice no lo he visto en ningún sitio, he visto lo que estoy viendo. Y yo, ¿y qué quiere? ¿No lo has visto? Pues ya lo has visto una vez. Dice que un ayuntamiento que es lo que están, en el lío que se van a meter. Pero ellos se piensan que son dictadores y ya está. ¿Cuándo será el día que tengamos una democracia, pero de verdad? Ahora aquí los responsables son ese Seprona, son los responsables. La Guardia Civil. No me llamó un Seprona para decirme que me iba a denunciar por decir que iba a llevar el perro a sacrificar. A mí me llaman todos amenazándome. Y aquí, sin autorización, pactando con animales todo el mundo, y encima no estoy ni vecinos del pueblo. Estafando a la ciudad social y no vienen para acá. Vamos a ver si entallamos el caballo otra vez y subo a buscar a la señorita Miriam. Tengo que poner esa valla ahí arriba, ¿eh? ¿Cómo reventarían las vacas por ahí? Qué cosa más rara. Que estas vacas un alambre que vean no la tocan, ¿eh? O sea, algo las tuvo que espantar, yo qué sé. Hacer lumbre, que tengamos aquí lumbre. El muchacho está aceituna, que se está ganando un montón de perras con las aceitunas, es lo que se está ganando. El otro día me vino a traerme, me vino ayer y me dice, toma, y me daba 400 euros, digo, ¿para qué quiero yo? Sí, por la gasolina que me habéis pagado, le dijo su madre, quédatelo, hombre. Más contento a devolverme, dice, sí, por la gasolina que me habéis estado pagando. No, quédatelo. Lo que queremos es eso, que coja las aceitunas.
Y que no trabaje nunca para nadie, porque trabajar, pongamos, lo peor que hay. Bueno, os dejo, luego vamos a comer aquí. Vienen unos amigos. Que si vienen a pasar aquí a comer aquí con nosotros, vamos a hacer sacar esto, desbrozar y poner ahí una valla, poner la valla bien, que no salten para lo del vecino. Porque después, madre mía, podemos tener que sacar las navajas o lo que sea, para que si no al final nos matamos. Qué cosa, saltaron las vacas por ahí y se largaron. Una cosa rarísima. Voy a eso. A ver si entallo el caballo, que tengo. Lo voy a atar con una linga y llevo aquí un cacho de pan para darle al caballo. Nos vamos.